Buenas tardes. Vamos a comenzar a hablar ahora en este último tema de esta tercera semana del circuito impreso. Espero ya hayan leído allí la información que está en la plataforma acerca del circuito impreso. Eso nos va a facilitar que nos entendamos. Por lo pronto, bueno, pues el circuito impreso es la parte donde se montan los componentes de los circuitos que normalmente se diseñan. Pues nosotros ahorita todavía no conocemos muchos componentes, nos falta conocer más componentes y bueno, pues esperamos en la siguiente semana seguir viendo componentes. Bueno, sobre todo vamos a ver circuitos integrados, pero vamos ya a armar también circuitos que integren no solamente el chip como tal, sino también algunos componentes discretos que se añaden a los circuitos integrados, más conocidos como chips, para, de algún modo, pues conformar algunos circuitos un poquito más elaborados. Entonces, vamos a comenzar y pues vamos a compartirles pantalla por aquí, por ejemplo. Vamos a ver estas diapositivas y luego les vamos a mostrar entonces cómo sería la elaboración de un circuito impreso de manera manual, ya que existen, digamos, varias maneras o varios métodos de fabricar un circuito impreso. Entonces, vamos a hablar del circuito impreso y vamos a ver que, pues, estos son, pues, es la tarjeta, tal y como lo tenemos aquí en esta imagen. Tenemos estas tarjetas, normalmente se fabrican de distintos materiales. Normalmente es baquelita, puede ser fibra de vidrio o en algunos casos llegó a ser de plástico. La tarjeta de circuito impreso sirve para soportar o sostener todos los componentes de un circuito y a su vez hacer la conexión entre ellos. Aquí en la imagen tengo los componentes por un lado de la tarjeta o de la placa de circuito impreso y por el otro lado, bueno, pues tendría yo estas pistitas aquí que se ven como venitas que van de un lado hacia otro entre puntos de conexión. Esta es la parte de abajo, la parte del otro lado de la tarjeta. Estas venitas que están allí son las que comunican o las que conectan el circuito, nada más que pues aquí se hace de una manera que conecten de acuerdo al diagrama esquemático. Es decir, siempre partimos del diagrama esquemático para poder hacer las conexiones. Y utilizamos algunos materiales tales como estos que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, tenemos la placa de cobre. Tenemos una placa de cobre. Por cierto, esta placa de cobre debe ser, pues, placa virgen. Significa que, pues, eso es, como les digo, puede ser de fibra de vidrio o baquelita principalmente, y sobre la superficie tiene un baño de cobre. Esto se industrializa y se tiene una capa muy delgada que, pues, es de cobre. Y luego tenemos cloruro férrico, que es una solución que lo que hace es atacar el cobre, precisamente, nada más que para que no ataque toda la tarjeta, dibujamos nosotros las pistas o las conexiones, que decimos las pistas o conexiones son estas que estamos viendo en la primera imagen, y las dibujamos con un marcador. Esta sería la manera de utilizar o de fabricar un circuito impreso de manera manual. Utilizamos también papel. El papel puede ser papel normal o bien cuando se hace con algún software o algún programa, pues utilizamos un papel especial. Normalmente es papel que nos vende en algunas tiendas de partes electrónicas. Por ejemplo, este es de marca Steren, pero hay sin marca o con otras marcas. Y es papel que se utiliza para imprimir allí, una vez que ya diseñamos por medio de software nuestro circuito. Y lo que hacemos ya solamente es, bueno, pues puede utilizarse otro método que se le conoce como el método de planchado, que consiste, bueno, en adherir esa tinta con la que fue impresa la hoja
en la placa de cobre. Esto se hace pues calentándolo por medio de una plancha, que es otro método. También pues existe otro método que sería por medio de serigrafía, que se utiliza menos porque, bueno, es más para uso industrial, ya para cuando se fabrican muchas tarjetas en común. Entonces nosotros vamos a usar el método más sencillo, que sería el método manual, en el que haremos uso de un marcador para pintar lo que serían las pistitas que nosotros tenemos. Claro, cuando se hace por medio de un software, el trabajo queda muy profesional en comparación de cuando se hace de manera manual, que es como la siguiente imagen que voy a presentarles. Aquí tenemos una tarjeta y el marcador, pues esto se hace de una manera manual. Aquí también ya depende del arte de cada quien, cómo quieran dibujar las pistas, cómo quieran redondearlas, o muchas veces utilizar una regla para hacer más rectas las líneas de conexión entre los puntos donde van a ir los componentes. Para empezar este método, lo que primero que se tiene que hacer es pues dibujar las conexiones. Esto se hace a partir del diagrama principal, el diagrama esquemático. De ahí se dibujan en papel y se distribuyen los componentes en el espacio que ocupen, y en base a eso pues escogemos el tamaño también de la tarjeta de cobre o la placa de cobre. Luego introducimos la placa en el cloruro en un recipiente normalmente plástico, ya que pues la solución que se añade aquí es cloruro férrico. Ese cloruro pues ataca principalmente el cobre, pero también si dejamos el cobre, por ejemplo, allí en algunos otros metales, quedan los residuos, queda manchado. Entonces, normalmente se hace en plástico y el recipiente puede lavarse con agua y jabón y todo queda normal, es decir, no pasa nada. Después, pues, vaciamos la solución, que es el cloruro férrico, lo vaciamos en el recipiente y comenzamos, bueno, introducimos desde luego también pues lo que sería la tarjeta, y vaciamos el cloruro. Entonces hay que moverlo. Esto se tarda aproximadamente unos 10 minutos, no se tarda mucho. Eso estoy viendo que es con agua fría. Si nosotros calentáramos el agua, se tarda aproximadamente la mitad del tiempo, o sea, sería más rápido. En esto recomiendan que se utilice un 30% de agua y un 70% de solución. Sin embargo, se puede utilizar la solución tal y como viene, pero sí se tarda un poquito más. Y ya una vez que vamos viendo en la misma solución que el cloruro va atacando el cobre, es decir, va a atacar lo que no se pintó, lo que no pintamos o no marcamos, y nos va a dejar la placa tal y como está acá. O sea, digamos, pues aquí se puede ver las pistas de cobre que todavía quedaron, y donde no, pues se lo atacó el cobre y nos deja únicamente las pistitas de conexión. También, pues una vez que ya está la tarjeta, pues ahora el siguiente paso es perforar la placa o hacerle las ranuras en los puntos donde van a ir los componentes. Y pues una vez que hagamos las ranuras, pues ya está listo. O sea, es decir, ya vamos nosotros pues a montar los componentes, y por último pues soldamos bueno, pues los puntos de soldadura entre el componente y la tarjeta. De ese modo queda pues un prototipo pues como el que tenemos en la primera imagen, que sería como esta. Ahí vemos nosotros varios o diversos componentes montados en la tarjeta y pues quedan soldados. Entonces, esa es la elaboración de un circuito impreso. Pero bueno, ya que hablamos también de lo que son el otro método, este método de manera manual lo vamos a hacer en la segunda parte para que vean cómo se haría pues de una manera manual y sencilla. Es decir, sería un circuito impreso que se le conoce como casero o manual. Y bueno, decíamos ahí otros métodos que es por medio de un software. Para ello, yo les voy a compartir por aquí algunas maneras de utilizar esto. Los programas son muchos. Entonces, vamos a compartirles
un programita que traemos aquí y pues vamos. Vamos a ver este sistema. Les voy a presentar dos que corresponden al mismo. Hay muchos programas, mucho software, pero bueno, yo aquí les voy a presentar uno que es muy sencillo. Este se llama PCB Wizard. Igual si interesan, pues los podríamos subir también a la plataforma para que los tengan o ver el modo de que los descarguen. De todas maneras, estos programas son gratis. Hay muchos programas como los que se utilizan mucho en las universidades o en las preparatorias, les dejan que usen, por ejemplo, el programa Proteus, el Workbench, el Orca, el Águila, el Cocodrilo. Hay muchos programas, es decir, podemos utilizar cualquiera de ellos. Yo les podría recomendar algunos, pero como este es uno de los más sencillos, pues voy a mostrarles aquí cómo sería. Para empezar este programa, pues consta de dos partes. Una parte que es un simulador, simuladores también, en software hay muchos. Y aquí les voy a mostrar uno, por ejemplo, para simular un circuito, para que vean lo sencillo que es. Por ejemplo, aquí tengo pues es cuestión de saberlo manejar. Es una galería aquí de componentes en la que yo puedo elegir, bueno, aquí abro estas carpetas y puedo ver que hay, dice aquí, lo que está de azul, Power Supplies, o es fuentes de alimentación, conectores, etcétera. Hay distintos tipos de componentes que están agrupados o clasificados según el uso. Entonces yo voy a fabricar aquí, bueno, a construir un circuito simple para que veamos cómo se utilizaría. Para empezar, bueno, pues voy a poner, por ejemplo, resistencia. Voy a poner una resistencia, voy a escoger también un diodo LED. Esto es cuestión aquí de estarle picando y de ir viendo los grupos de componentes. Entonces, pues como les digo, es uno de los programas más sencillos que hay. Aquí, por ejemplo, tengo resistencia, tengo diodo LED, voy a escoger una fuente de alimentación, por ejemplo. Como lo habíamos hecho, por ejemplo, ustedes tienen una pilita de 9 volts, sería esta. Y lo que puedo hacer es, pues, conectarlos, ¿verdad? Aquí estos, si los uno, pues se conectan, y si no, pues los puedo unir. Cuando yo me acerco a los extremos con el mouse, vean cómo se señala aquí. Ahí significa que puedo conectar con lo que yo quiera. Aquí lo uno con la resistencia. Luego la fuente de alimentación de 9 volts, que sería lo equivalente a una pila. Lo conecto aquí. Y luego de este otro extremo. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente poniendo un diodo LED con una resistencia de 1 kilo ohm. Esto quiere decir que, bueno, pues el circuito ya se formó. Nada más es arrastrar los componentes de este lado, del lado donde tengo los componentes. Y unirlos, pues es solamente conectarlos entre ellos. Vemos este circuito. Y como es un simulador, pues acá en la parte de arriba tengo aquí un botón que lo señalo aquí, que dice, pues es como el de play que utilizábamos o utilizamos muchas veces en los equipos. Tengo uno de pausa y tengo uno de stop. Entonces, aquí al poner uno de, por ejemplo, de play, aquí mismo dice run, o con F9 también lo puedo correr. Significa que pues yo lo voy a simular, es decir, ya lo voy a energizar bien. Le voy a dar play, vean el diodo LED, aquí enciende. Significa pues que pues, esto trabaja normal, ¿no? Tal y como lo hemos estado tratando. Ahora, ¿cuánta corriente es la que maneja aquí? Bueno, pues sucede que aquí también nuestro sistema nos dice que podemos, aquí dice measuring, o sea, mediciones, y yo puedo poner desde un multímetro análogo, puedo poner un multímetro digital, puedo poner muy diversos equipos, entonces pues todo depende de lo que yo quiera, ¿verdad? Voy a poner, por ejemplo, aquí simplemente un amperímetro. ¿Ven? Aquí dice, es el amperímetro. Entonces voy a quitar, voy a abrir el circuito. Recuerden que tendríamos que abrir el circuito. Quito esta línea. Simplemente la selecciono. ¿Cómo le hice? Nada más me acerco
Ahí dice white, es el cableado. Lo selecciono y pues lo borro con Supreme o también con clic derecho, pero normalmente es así, con Supreme. Lo quito, pongo mi amperímetro, pero lo voy a girar. Aquí arriba hay unos botones también que nos permiten hacer eso. O sea, están muy claros aquí. Nos dice que se puede girar, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha. Y pues además recordar que pues este tiene polaridad. Si nos fijamos aquí, el amperímetro debe quedar el positivo para el lado positivo. Y obviamente el negativo no lo indica, pero está para el otro lado. Entonces aquí lo conecto, vean cómo se hace. Me acerco, se selecciona el punto y lo traigo hacia la batería. De aquí conecto también del negativo el otro lado. Y aquí, ¿qué va a hacer? El amperímetro me va a estar registrando la corriente que está circulando según el valor de resistencia. Ahora voy a ponerle simular, entonces le pongo simular y vean, enciende nuestro diodo LED y tenemos 7.42 miliamperes, dice. Eso es lo que está midiendo el amperímetro. ¿Por qué? Porque pues este es un simulador, o sea, en el caso de que no tuviéramos los componentes, pudiéramos hacerlo con este simulador. Solo que para ello, pues sí se requiere conocer, pues, la mayor parte de los componentes electrónicos. Entonces, así es como se simulan. Si ya no quiero que se simule, lo paro allí, ahí está. Y también puedo hacer, por ejemplo, que este diodo LED, pues me diga aquí si hay explosiones. Miren, aquí donde dice Tools o herramientas, aquí dice simulación. Es cuestión pues de manejar esto. Aquí abajo me dice explosión. En caso de que este vaya a explotar, pues entonces este me diría. Si yo le pongo aquí que corra, pues no explota, o sea, es un circuito normal. Pero si yo le cambio de valores, pues entonces ya cambia, miren. Vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, esta resistencia. Para cambiarle de valor, solamente selecciono aquí el valor con clic derecho y me voy a propiedades. Y aquí está, dice el valor es 1 kilo ohm. Voy a ponerle que sea de 100 ohms. 100. Y le quito que ya no sean kilos, que sean ohms nada más. Y le digo OK. Entonces, si vemos aquí, cambié el valor de la resistencia, ahora es de 100 ohms. Y voy a correr el sistema, aquí se va a ver, miren. Ahí se ve que explota. ¿Sí? O sea, se ve que explota porque, bueno, la idea es que pues este simulador me permite saber también si el valor de resistencia en este caso pues es muy bajo. Al ser de muy bajo valor, pues es lógico que de hecho lo primero que se destruye es el diodo LED. El diodo LED se quema. Entonces voy a volverlo a poner, miren, vean el LED enciende pero a la vez se quema. Ahí se ve cómo hace la explosión. ¿Por qué hace la explosión? Porque el valor de resistencia es muy bajo. Entonces, para eso me sirve estos circuitos. Ahora, pues estos se pueden simular muchas cosas. Por ejemplo, voy a cambiarle, por ejemplo, el circuito que ustedes hicieron. Si se acuerdan, había por allí en la primera parte más bien en la práctica pasada, de la semana pasada, había un circuito que tenía que hacer con un condensador. Entonces, aquí se usaba una resistencia de 1000, habíamos dicho. Entonces, aquí le voy a cambiar otra vez de valor, propiedades, cambio que sea de 1000 ohms. Es lo mismo que 1 kilo ohm, ya dijimos, ¿verdad? 1000 ohms. Ok. Pues aquí está de 1000 ohms y vamos a ponerle un capacitor porque allí la idea era ver el capacitor. Entonces me voy aquí a componentes pasivos, aquí está. No, bueno, voy a escoger este switch, ahorita ya que salió este. Y no es aquí, es entrada de componentes, no, es componentes pasivos, aquí. Lo que pasa es que está a un ladito. Entonces aquí los componentes pasivos son resistencias, capacitores, bobinas y transformadores o inductores. Miren, aquí están. Pero yo ahorita lo que quiero es un condensador. Entonces agarro este capacitor, lo arrastro hacia acá. Y el circuito que tenían que hacer era más o menos parecido a esto que voy a poner aquí.
Entonces, aquí voy a recorrer este poquito, conecto este con el switch y conecto a la fuente de alimentación. El capacitor, recuerdan, estaba en paralelo con lo que sería el diodo LED. Y aquí nosotros sí vamos a ver el efecto. Aquí yo acciono. Primero tengo que ponerle aquí que corra, que lo simule. Y este es un switch button, se le conoce así. Es decir, que esto nada más se les presiona y funciona. Miren, lo voy a presionar. Ahí está presionado. Se fijan, está encendido el LED. Si lo quito, el capacitor guarda una pequeña carga. O sea, aquí con uno de 100 se descarga pues casi al instante. Pero ¿qué pasa si ahora este capacitor lo pongo de, no sé, de 470, por ejemplo? Aquí lo voy a cambiar el valor. Le voy a poner ahora que sea de 470. Y aquí dice de qué unidades, son microfaradios. Le pongo que OK. Y vamos a ver aquí, presiono ahora el botón. Pero tengo que ponerle aquí que corra, que se simule. Y entonces aquí aparece la manita, miren, es el dedito, va a presionar el botón. Lo presiono y vean cómo se va descargando. Aquí se podía ver cuánto tiempo iba a durar el condensador con la carga, que era ver el efecto. Igual, pues este es 470, pero también le puedo cambiar a, por ejemplo, aquí tengo que ponerle stop, cambio ahora el valor que sea de 1000. Vamos a ver que a mayor carga, pues lógico que va a durar más, digo, a mayor capacidad va a durar más la carga. Entonces aquí voy a ponerle 1000 microfaradios. Aquí está, 1000 microfaradios. Y le digo que OK. Entonces, hacemos lo mismo, le pongo aquí play, pero presiono el botón. Vean. Sí, claro que si yo le dejo presionado el botón, pues ahí se va a quedar, porque pues, está pasando la energía. Si yo le desconecto, el capacitor se va a cargar y entonces va a descargar a través de la resistencia y el LED. Miren. ¿Cuánto dura? Ahí se ve que se va apagando, apagando. Y pues este nos sirve pues para simular. Miren. Suelto. Si ven cómo el capacitor se va descargando a través del diodo de la resistencia. Entonces, para eso nos sirve este programa. Y les digo, hay muchos. Hay muchos simuladores y sería cuestión nada más de ver cuál nos gusta o cuál se nos hace fácil de utilizar. Entonces, esto es lo que les quería mostrar con de simulador. Ahora, vamos a lo del circuito impreso, que es parte de lo mismo, nada más que es otra. Voy a dejar de compartir esta. Y ahora tenemos este otro. Esta es la parte que sirve para convertirlo, o es una parte del software que nos ayuda a fabricar el circuito impreso. Lo puedo hacer de manera manual, haciendo líneas, pero ahorita vamos a ver primeramente cómo se haría de manera automática. Miren, por ejemplo, aquí tengo la galería y aquí abro y le digo que voy a hacer el diagrama, porque si vemos aquí ahí dice símbolos de circuitos y luego PCB componentes, o sea, aquí son solo líneas, son pues círculos como estos que están aquí arriba y que sirven para pues dibujar el circuito, pero bueno, vamos a hacerlo de manera automática y aquí lo primero que se hace es, por ejemplo, dibujar un circuito. Es decir, hacer el diagrama esquemático. Entonces, voy a dibujar algo simple, porque se nos va el tiempo. Entonces, voy a dibujar lo que sería un rectificador de onda, de media onda, es más, de media onda, sencillo. Y para ello utilizo diodos, entonces me voy aquí a semiconductores. Aquí escojo un diodo, recuerden que solamente lleva un diodo y me falta el transformador. Entonces me voy a componentes pasivos, escojo un transformador, lo pongo aquí. Y si quiero le puedo poner otra vez por resistencia y diodo LED.
Entonces escojo una resistencia y me voy a escoger también un LED. Entonces aquí tengo ya los componentes, solo voy a conectarlo aquí. Este diodo LED, pues aquí arriba está los símbolos de cómo este lo podemos girar. Por ejemplo, este ya lo giré aquí. Aquí está el diodo LED. Este es mi capacitor que va a quedar a la salida. Y también voy a poner pues la resistencia y el diodo LED. Entonces conecto resistencia y diodo. Aquí el cátodo iría al positivo de este. Voy a bajar este un poquito. Y aquí conecté ya esta parte. De aquí conecto a mi transformador. Conecto el cátodo de este diodo LED a la otra punta del secundario del transformador, el capacitor. Y pues aquí se puede decir que tengo ya un circuito rectificador. Voy a ponerle nada más unas terminales para completarlo. Por ejemplo, voy a escoger una aquí de tierra, otra de voltaje positivo, porque recuerden que aquí también pues ya es voltaje positivo. Aquí hay que girarla para que quede también en el mismo sentido. Y pues solo hay que conectarlas. Entonces de aquí conecto. Esto hay que moverla poquito. Ahí. Aquí tengo más VCC y tierra. Voltaje y tierra. Y pues aquí ya está el circuito. Entonces, pues como vemos, tengo mi transformador. Este es el rectificador de media onda. Tengo mi capacitor. Tengo mi resistencia y mi diodo LED. Este no es para simular esta otra parte, sino que es para fabricar el PCB o el circuito impreso. Y para ello vamos a ver qué se hace. Miren, aquí cierro esta para que no nos estorbe. Entonces, como ven el circuito, ahí está. No lo acomodé muy bien, pero bueno, ahí está, porque no alcanzamos de tiempo. Vamos a entonces aquí abrir lo que sería Tools o es herramientas y nos vamos aquí donde dice convertir. Y aquí mismo me dice designar para circuito impreso, o sea, para que lo convierta. Entonces le voy a dar clic aquí. Y luego ya aquí me pregunta que pues es capaz de convertir esto, etcétera. Me dice algunas cosas, pero yo aquí ya nada más le pongo siguiente, que es el next. Le pongo aquí que lo convierta y ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Miren, observen muy bien cómo lo va a hacer cuando yo le digo ya convertir. Vean. El mismo sistema escoge el tamaño de la tarjeta y aquí me dice ya está completado al 100%. Le digo, ok, esta es mi tarjeta. Aquí escogió más o menos una tarjetita de 5 por 5 centímetros. Y aquí en la parte izquierda ya se me generaron estas otras ventanas y lo que hacemos es ir viendo, miren, por ejemplo, aquí veo a mi diodo. Aquí se puede ver incluso la franja que indica el cátodo, veo el condensador, haz de cuenta que lo estamos viendo por la parte de arriba, tengo el resistor de 1 kilo ohm y el diodo LED. Y como le puse conectores, bueno, pues nada más me pone aquí lo que sería dos, bueno, en realidad son 1, 2, 3, 4, 5, es un conector aquí, este rectangulito de color blanco, y significa que pues ahí voy a alimentar el transformador y también voy a obtener la salida del circuito. Entonces aquí ya lo convirtió, pero a mí lo que realmente me interesa es la parte de las pistas de conexión. Aquí lo hace automático. Miren, veo esta otra ventana y aquí me aparecen ya las pistitas. Aquí ya se puede ver cómo quedó. ¿Sí? Entonces, de aquí ya lo único que tenemos que hacer es imprimir esta cara en una hoja transferible y, claro, aquí tiene que ser por medio de una impresora láser. Esta la podemos pegar a la placa de cobre, plancharla y por calor se va a adherir todo lo que sería la tinta o la parte oscura.
y nos va a dejar la placa de cobre tal y como está. Ya lo único que nos quedaría es meterla a la solución de cloruro férrico y esperar para ranurar y montar los componentes. Acá está otra cara en donde nos quedaría así sin componentes. Tengo aquí con componentes, pero bueno, la normal sería esta con componentes. Entonces, pues este es un programita muy simple o muy sencillo de hacer. Aunque bueno, aquí lo vamos a hacer de manera manual, creo que no es muy difícil. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues aquí, esto como lo hace de manera automática, pues el sistema selecciona el espacio que ha de ocupar. Y ahorita lo hice así, un circuito muy simple para alcanzar de tiempo, pero pues es cuestión de manejar aquí este programa. Y como pues hay muchos, o sea, no es el único. Hay varios programas que nos sirven para hacer esto. Por lo pronto, miren, aquí le vamos a cortar porque ya el tiempo ya está, ya nos lo marcó. Nada más déjenme ver aquí en el chat que nos preguntan. Dice Javier, profe, sigo aquí en la clínica, no sé si puedo enviarle la práctica del circuito, pero la otra actividad teórica se la envío. Ok, no, pues está bien. Bueno, a veces hay cosas que no podemos, pues no podemos evitarlas. Muy bien. Entonces, aquí le vamos a dejar, ahorita continuamos en la segunda parte y vemos lo del circuito impreso de manera manual, para que vean cómo se haría.